Cuando el siglo pasado comenzaba a ensayar el adiós, durante la primavera de 1891, la villa de Peñarol vivió jornadas emparentadas con la ilusión y la apuesta al futuro. El 28 de septiembre nació el Kurk, representante del fervor de los talleres del ferrocarril, y sus colores, el amarillo y negro, comenzaban a ser el símbolo de cientos y cientos de personas. Surgía a la luz el equipo de Peñarol, tal cual se lo conoció desde un principio, enancado en la forma de ser y sentir de una zona diferente de Montevideo, la que debe su nombre al inmigrante piamontés Juan Bautista Croza, original de la italiana localidad de Pinerolo. Desde aquel sitio, el nombre de la institución se fue haciendo cada vez más conocido y así apostó a trascender primero en lo local y más tarde en el capítulo internacional. Es que los nombres más gloriosos fueron vistiendo la casaca aurinegra hasta que la obtención del campeonato uruguayo de 1959 le permitió a Peñarol participar en la primera edición de la Copa Libertadores, de la que fue principal impulsor. Así, los rivales fueron quedando por el camino y el Olimpia de Paraguay se transformó en el otro finalista del incipiente torneo. Los primeros 90 minutos que tuvieron lugar en el Estadio Centenario fueron con victoria Mirasol por 1-0, gracias a un gol de un ecuatoriano que con el tiempo se transformó en leyenda, Alberto Spencer. 7 días más tarde, la revancha fue en el complicadísimo escenario de Puerto Sajonia, desde donde Peñarol pudo alcanzar la primera copa, porque el empate 1-1 quedó sellado por un cabezazo de Luis Cubilla. El club que presidía Gastón Welfi se transformó en el primer campeón del certamen más importante del continente. La primer copa, me acuerdo cuando estábamos contra el Olimpia en Asunción, que fue una batalla. Nosotros nos sentábamos, estaba Majewski, muchacho que después se fue a jugar a México, Luis Maidana, que era el arquero, y estábamos yo en la pieza. Y nosotros le permitíamos siempre, éramos los 3 compañeros de pieza, siempre al suplente le damos los derechos de que se bañara primero, porque del estadio íbamos a bañarnos al hotel. Y estamos con Luis sentados y me dice: ¿no sabés lo que somos nosotros? Luis, no sé, somos los campeones de América, los mejores de América. Y después se entró a darle una jerarquía o una importancia a las instituciones, le entró a dar una importancia a todas las instituciones campeonas de América, ¿no? Y de ahí se fue a jugar a Europa. Eran creo yo, una de las primeras confrontaciones internacionales importantes, ¿verdad? Los desafíos seguían creciendo y tras las Libertadores la audacia dirigente pudo más y se creó la Copa Intercontinental, que ponía como adversario nada más ni nada menos que al Real Madrid. Una lluviosa tarde de Montevideo cobijó la primera final, cuando el Centenario tuvo el récord de entradas vendidas que seguirá siendo imposible de superar. El empate sin goles abrió la puerta de la consagración del Madrid, que en España aplastó a los aurinegros por 5-1. Había que seguir adelante y Peñarol lo hizo. En 1961 volvió a ser finalista de la Libertadores, aunque esta vez el rival era el Palmeiras. El Estadio Centenario observó cómo otra vez los carboneros, de la mano de la intuición de Spencer, vencían por 1-0. Acá logramos ganar 1-0 con gol mío, ya sobre el final del partido. Recuerdo perfectamente una pelota que llega al área de Palmeiras y la toma de Jalma Santos, tremendo hack derecho que tenía el fútbol brasilero, y Cubillas lo apura. Cubilla que lo apura y él que le hace que trata de alejar. Cubilla se da vuelta, la pelota golpea en él y deriva hacia mí. Y yo, bueno, ni corto ni perezoso, tuve la suerte de mandarla adentro. En Pacaembú aguardaba la gloria.
La presión poco menos que insostenible del local venció el arco de Maidana, pero aquel conjunto, capitaneado por William Martínez, era difícil de doblegar. Un impresionante remate del inolvidable Pepe Sacía estableció el empate y dejó el título en manos Mirasoles. No, fue cuando la pelota entró en un ángulo, la bajó Spencer de cabeza para atrás al semicírculo, en vez de cabecear al arco. ¿Y ahí te prendiste? Porque él podía haber cabeceado al arco, se elevó y la bajó, que venía yo desde atrás, y yo de voleo sin dejarla caer. La pelota entra en el ángulo. Y rompe la red. Rompe la red, cae al costado y los brasileños protestan. ¿A quién le protestan? A Naifoino. Claro, que era puro chiste. Cuando te cobraba una cosa te cargaba todavía, ¿no? Entonces los brasileños decían que no era gol. Decían, no, gol no, vaya no, golazo. Le decían. Dijo Naifoino. Golazo. Pero 1961 aguardaba otro paso rumbo a la gloria. La final intercontinental esta vez era ante el Benfica portugués, que tenía en sus filas a un joven promisorio, el mozambiqueño Eusebio. Fueron necesarias 3 finales para conocer al nuevo campeón. En la revancha, una espectacular goleada de Peñarol hizo pensar en la Copa, hecho que se confirmó en el último compromiso, cuando los goles de Sacía certificaron el festejo grande. Los aurinegros se habían transformado en los primeros sudamericanos en lograr la Intercontinental. Aquel equipo campeón formó con Maidana en el arco, Martínez y Cano, González, Goncalves y Aguerre, Cubilla, Ledesma, Sacía, Spencer y Joya. Tras la obtención de estas victorias, Peñarol siguió transitando por caminos que lo llevaran a los triunfos internacionales y locales. Los años fueron pasando y después de distintas alternativas, los aurinegros debieron afrontar el desafío de superar un ciclo exitoso del rival de todas las horas. Para ello, fue necesaria la incorporación de Fernando Morena, proveniente de River, lo que torció la balanza hacia el lado carbonero. Los campeonatos uruguayos volvieron al club que ahora presidía Washington Cataldi, y por allí Peñarol volvió a escribir una historia emparentada con números para el mejor recuerdo. Es que, después de 3 torneos consecutivos con el título de campeón, desde 1973 al 75, los Mirasoles volvieron al éxito en 1978, un año espectacular, porque desde aquel entonces es el último coronado sin sufrir ninguna derrota. 70 goles conquistados y el récord de 36 logrado por su goleador marcan una estadística imposible de olvidar. Defensor había quebrado la hegemonía de los grandes en el 76, Nacional había salido campeón del Uruguayo y de la Liga Mayor en el 77, pero no había clasificado para la Copa Libertadores del 78. Y Peñarol buscaba recuperar los primeros planos. Partido frente a Fénix con victoria aurinegra 4-2. Precisamente los Mirasoles, que dirigía técnicamente el brasileño Dino Sani, venían de una gira por Centroamérica. Jugaron después del comienzo ya del campeonato uruguayo por el resto de los equipos y en forma nocturna, como ustedes ven, en el Estadio Centenario ante el Centro Atlético Fénix, que estaba ganando por 1-0. Después va a llegar la reacción de Peñarol, que terminará ganando por 4-2 con 2 goles de Morena, uno de Unanue y el otro de Julio Rodríguez, el volante derecho, que de esa forma remata y ponía un nuevo tanto en el haber carbonero. Al recibir el pase desde la izquierda de Venancio Ramos, jugando por ese costado del ataque aurinegra. Un Peñarol que de esta forma comenzaba a andar en un campeonato uruguayo que quedó marcado en la historia, porque hasta el momento, y han pasado unos cuantos torneos, es el último consagrado en ese certamen del fútbol uruguayo, que lo hizo de manera invicta, sin recibir ninguna derrota. Es el último campeón uruguayo invicto, ese de 1978. Esa es la razón por la cual estamos brindándoles a ustedes esta recopilación de imágenes. Allí Fernando Morena efectuando un penal que permite a Peñarol aumentar su haber, poner el número 4. El que aparece siendo batido ahí es el
que fue hasta hace muy poco técnico de Peñarol. Jorge Fossati era el guardameta de los Mirasoles y ya sobre el final del compromiso, en una noche lluviosa, el árbitro Luis Freddy Rosa marcaba un nuevo penal, esta vez para los Mirasoles, que otra vez Morena se encarga de rematar hacia la izquierda del guardameta Hugo Cifuentes ante un Fénix que estaba encaramado y habría de encaramarse en las primeras posiciones. Habría de terminar tercero en aquel campeonato uruguayo. Lo que realza el mérito de esta victoria del conjunto aurinegro, que tenía en Venancio Ramos a una figura imparable por el otro sector. Ahí el centro de Venancio, pelota jugada para José Cruz y el cabezazo de Cruz, que tuvo una muy buena temporada para marcar el tanto para Peñarol. Esta vez, como ustedes están apreciando, es Danubio el rival. Lo que no marca y lo que no tiene diferencias es el resultado final. 4-2 para los Mirasoles ante un Danubio que estaba jugando precisamente la Copa Libertadores de América junto a Peñarol. Una muy buena jugada de Godoy, el delantero de Danubio, que marcaba lo que era un transitorio empate en el Estadio Centenario. Daniel Godoy, quien también supo jugar en el fútbol argentino. Este Peñarol tenía en el arco a Fossati, ¿verdad? En línea de fondo a Mario González, Olivera, Peruena, Sorgés o Juan Vicente Morales. En la mitad de la cancha se alternaban Julio Rodríguez o Dindman como volantes centrales. Estaba Unanue e Hildo Maneiro, que fue figura en aquella temporada, y adelante en la presencia de José Cruz, Fernando Morena, el goleador, y Venezuela. Otro que alternaba y que comenzaba a hacer sus primeras armas en la primera división era el artiguense Rubén Paz. Ahí está Morena marcando un tanto, y sería el último campeonato que habría de jugar de manera oficial con la casaca Mirasol el artiguense Julio César Jiménez. No lo culminó el campeonato, terminó yéndose a mitad del mismo después de diferencias con el técnico Dino Sani, cuando el artiguense aparecía jugando en los segundos tiempos y marcaba realmente diferencias en el fútbol del conjunto Mirasol. Reiteramos, fue también el último año entonces en el cual Julio César Jiménez defendió oficialmente la casaca de Peñarol. Y vean ahí de qué manera Morena resolvía sus diferencias con los defensas rivales. 2 goles de cabeza consecutivos del número 9. Un Estadio Centenario que aparecía mucho mejor en el campo de juego. Aquí seguimos repasando las imágenes del año 1978. Peñarol estaba ganando aquí a Liverpool por 1-0 con ese cabezazo de Lorenzo Unanue, una de las facetas destacadas del volante Mirasol. Un hombre que hacía un fútbol muy simple, pero de enorme efectividad para el equipo, porque colaboraba en la marca, elaboraba juego y sabía culminar. Golazo de Julio César Jiménez. Ustedes lo ven ahí con el número 15. Precisamente había ingresado en el segundo tiempo. Y aquí va a llegar la tercera conquista de Peñarol sobre la hora de culminación del partido. Otra vez Jiménez, casi sin inconvenientes, ponía el partido 3-0 ante Liverpool. Un jugador formidable, poseedor de una habilidad excepcional. Buen disparo de media distancia, con esa gambeta que siempre le llevaba hacia el arco contrario. Después tuvo una actuación realmente fantástica en el fútbol argentino, donde por muchos años triunfó en los equipos de Vélez Sarsfield y Ferrocarril. Semana de turismo lo que estamos viendo aquí, un fin de semana en el cual Morena no jugó porque tenía problemas físicos. Peñarol se pone en ganancia frente a Sudamérica 1-0. El 9 en esta ocasión es Rubén Walter Paz, que ahí recibe el saludo de Venancio Ramos. Ya había participado en la selección juvenil del 77, era suplente, ¿verdad?, en aquel equipo en el que Venancio Ramos era titular, y después sería figura en el equipo que obtuviera el tercer puesto en el Campeonato del Mundo de Japón del año 79, siendo también campeón sudamericano. Walter Olivera ponía el segundo tanto, y presten atención a una de las mejores facetas de Hildo Maneiro, la habilitación, un pase punzante en profundidad para el pique de Jiménez, que ponía un nuevo gol en el haber de Peñarol. Los jugadores más talentosos que hemos conocido en los últimos 35 años, Hildo Maneiro, después de un pasaje largo por Nacional, brindó a Peñarol un aporte extraordinario, que además fuera de la cancha aportaba mucho, sobre todo a los futbolistas artiguenses que recién se iniciaban y que se recostaban mucho. Y ahí estaba precisamente uno de ellos, Venancio Ramos, que había recibido el centro de Dindman, ponía un nuevo gol también para Peñarol, y ahí aparece Hildo Maneiro. Vale la pena sí seguir observándolo, el toque para Ramos, Maneiro, el remate, el rebote en el palo, y Ramos es el encargado de cerrar la cuenta para Peñarol. Ante aquel Sudamérica que tenía como pareja de zagueros a Rodolfo Ariel Sandoval y a Pablo Fornán. Dos futbolistas que también defendieron la camiseta aurinegra, ¿no es cierto? Maneiro tenía la virtud de hacer todo fácil en el fútbol, de la misma manera que Morena resolvía también de manera prodigiosa en circunstancias que para cualquiera eran difíciles. Había vuelto la actividad después de una fecha de no hacerlo, y es un gol muy especial en la carrera de Morena, ese que estamos viendo, porque era el gol número 400 en la carrera profesional del goleador. Ahí es saludado por sus compañeros. Peñarol comenzaba a ganarle a Bellavista. Los aurinegros venían ganando y goleando
ganando en aquel certamen del Campeonato Uruguayo 1978. Y ahí estamos viendo cómo el equipo papal procura y logra finalmente. Rodríguez, ¿verdad? El sanducero, centro delantero, logra el tanto de media vuelta de pierna izquierda sobre el arco de la cola. Y aquí aparece otra vez Morena, un verdadero golazo, maniobrando individualmente entre la defensa de Bellavista. Presten atención, 1, 2, 3, la salida de Carusini, el zurdazo abajo y Peñarol volvía a estar arriba en el marcador y habría de seguir de largo por una tarde en la cual también los Mirasoles volvieron a desplegar muy buen fútbol. Morena la deja pasar y la clava Venancio Ramos. Qué bien que le pega de zurda en Chicharra a ese balón, como venía, lo coloca en el segundo palo, todo se inicia en un pase de Maneiro, la deja pasar Morena y el gol del Artiguense. Y aquí sigue Peñarol buscando la posibilidad de aumentar el penal sobre Morena, la sanción del árbitro del compromiso, ahí está la falta. Y Peñarol entonces que seguía adelante, el toque rastrero abajo a la derecha del guardameta Carusini. Peñarol seguía ahora ganando esta vez con holgura, 4-1, y parecía ya a esa altura del campeonato, prácticamente recién comenzado, un candidato realmente importante para llegar a obtener el título. No solo porque ganaba, sino porque goleaba, y acá conforma finalmente la lotería. Es el Pepe Cruz el que define ante la salida del guardameta. La pelota sin inconvenientes va hasta el fondo de las mallas. Y así seguimos repasando la actividad del Peñarol, campeón uruguayo 1978 de manera invicta. Dos punteros veloces y de muy buen desborde, hábiles para sacarse rivales de encima, con una mayor destreza en ambas piernas, tal vez Venancio Ramos, pero Cruz hizo una campaña formidable en ese año en que Peñarol fue campeón invicto. Esta vez el turno es ante Cerro, el golpe de cabeza de Maneiro, el 1-0 para Peñarol, que comenzaba ganando en partido nocturno en el Estadio Centenario ante los albicelestes. Ya en el segundo tiempo va a aparecer nuevamente Venancio Ramos, ahí está maniobrando, el remate arriba inatajable, un verdadero golazo. El pase fue de Morena en profundidad, pero qué bien que la hizo Chicharra, enganchó dos veces ahí de manera formidable y le pegó de pierna izquierda. Él resolvía con igual capacidad con ambas piernas, un futbolista de una jerarquía técnica impresionante. Y aquí se da otra vez la jugada, el remate, el desborde, era Morena el que había rematado, el guardameta que no retiene, y Ramos aparece ahí muy cerquita del arquero albiceleste para poner el 3-0, que sería definitivo frente a este equipo de Cerro. Ya estamos viviendo otra historia de aquel campeonato, esta vez el rival es Wanderers, ¿verdad? Vistiendo pantalones blancos y medias blancas. Victoria de Peñarol por 2-1 después de haber sufrido un tanto. Alfredo Arias era el que marcaba, futbolista surgido nacional, que después tendría un pasaje de una temporada y media por el Club Atlético Peñarol. Morena empata ese compromiso y está el centro atrás, se pedía fuera de juego, y Morena entonces que bate al guardameta Julio Acuña. Qué bien bajada esa pelota por un anue de cabeza, formidable la habilitación de Lorenzo para que Morena marcara el tanto, y acá viene el segundo, el de la victoria, ¿verdad? Morena toca por encima del arquero y cuando estaba ya penetrando en el arco se da el gol para Peñarol. Rubén Paz era el encargado entonces de ponerlo al conjunto Mirasol en ganancia, y aquí otra goleada frente a Huracán Buceo, 5-2, un verdadero golazo de tiro libre para el conjunto de Peñarol. Otra vez Ramos, el centro, y Morena de cabeza vuelve a marcar para Peñarol. Salvo en ese partido frente a Wanderers, un Peñarol que goleaba normalmente a todos sus rivales y que se perfilaba así como candidato a obtener imbatido el título de campeón. Venancio Ramos, que deja por el camino el guardameta Ramón Alanís, que tenía la particularidad en aquel tiempo de ser prácticamente de los primeros arqueros que remataba penales junto al argentino Miguel Ortiz. Llegaba un tanto del descuento para el conjunto de Huracán Buceo. El toque es de Maneiro hacia atrás, el remate hacia el arco de Jiménez para poner entonces más diferencia en el marcador. Todo fácil, ¿no? Allí amaga, coloca el pase hacia el medio y el ingreso frontal de Jiménez para resolver muy bien, como normalmente lo hacía el artiguense, y poner un nuevo gol en el Haber Mirasol. Un Peñarol entonces que era contundente, que tenía muchas ocasiones y muchas oportunidades para llegar sobre el arco rival. Ahí aparece la falta sobre Armúa, el volante central de Huracán Buceo. Se tira bien Fossati, pero no puede desviar el tiro penal. Pero Peñarol siempre aparecía replicando y llegando con oportunidades. Ahí estaba el toque ante el arco desguarnecido de Morena para poner entonces un nuevo gol de Peñarol frente a este Huracán Buceo. Reiteramos, fue 5-2 la victoria de un Peñarol que, como se puede ver en las tribunas, era seguido por mucho público. De esta forma los aurinegros conforman una nueva goleada y acá comenzamos a vivir el clásico por ese campeonato uruguayo en su primera ronda.
Vica ponía el partido 1-0 para Peñarol y esto sucede en el último minuto de la primera parte. Ese es Venancio Ramos. Va a llegar la falta de Montero Castillo que sanciona el árbitro del compromiso, Juan José Fortunato. El festejo anticipado de Peñarol. Va a llegar el empate por intermedio de Morena ante Rodolfo Rodríguez. En el arco de la Colombes, un duelo que se dio por muchos años, ¿verdad? Morena tratando de vulnerarlo y Rodolfo Rodríguez queriendo que eso no aconteciera. Allí se tiró bien Rodolfo, pero de cualquier manera era buena la dirección del impacto de Morena que pone el 2-1 en favor de los Mirasoles. Y aquí aparece nuevamente el goleador. Esto es un golazo. El pase era de Dittmann, deja por el camino conjuntamente los zagueros de Nacional y está el enganche frente a Dan Machado Moller, el zurdazo cruzado. Peñarol que estaba en ventaja. Después debería llegar el tanto del empate para Nacional por intermedio de Albino Freire. Era mucho más la velocidad mental que la física de Fernando Morena. Y ahí ustedes vieron de qué manera se metió entre los zagueros del equipo tricolor. Por mucho tiempo Rentistas fue la sombra negra de Peñarol en materia de campeonato uruguayo, pero aquí los aurinegros también lo golean 4-1 y cuando no es Morena el que marca el primer tanto y aparece otra vez maniobrando, dejándole el gol servido a Venancio Ramos. Con qué facilidad, con qué precisión define Ramos al recibir el buen toque de Morena hacia el sector derecho del ataque Mirasoles. Y aquí sigue Peñarol insistiendo, va a marcar un nuevo tanto, victoria, reiteramos, contundente, 4-1 Maneiro sin ningún tipo de inconvenientes. Allí el frentazo con los ojos bien abiertos para poner el tercer tanto del conjunto aurinegro. El centro de la muerte servido muy bien hacia atrás y el cabezazo con los ojos bien abiertos de Maneiro para saber dónde poner. Aparece Morena en la media vuelta, cuarto gol de Peñarol y un Morena que seguía sumando goles porque también este Peñarol que llegó a reunir 70 goles en el campeonato uruguayo de aquel año tuvo obviamente Morena a su principal goleador. 36 fueron marcados en aquel 1978 por el número 9. Acá el otro gol del conjunto de Rentistas que de esa manera cerró el marcador aquel. Primera fecha de la segunda rueda del campeonato uruguayo de aquel año frente a Fénix, 31 de mayo de 1978, un partidazo. 4-3 le ganó Peñarol al Centro Atlético Fénix. Aparecía Morena de cabeza poniendo el partido 1-0. Este encuentro fue gol a gol. Aquí va a llegar el empate para Fénix. Un cabezazo justito, ¿verdad? Cuando salió el arquero Fernando Morena. Y acá el árbitro que está sancionando el tiro penal en favor del conjunto de Cali. Es Paredes, Américo Paredes, el padre del futbolista Marcelo Paredes, que hoy en día está jugando en el conjunto de River, que ponía el tanto para el conjunto albivioleta al comienzo del segundo tiempo. Es Rubén Paz el que marca para Peñarol. Un gol que muchas veces hizo Morena, ¿verdad? Esa media vuelta al segundo palo, ustedes ya han visto goles muy semejantes hechos por Morena, esta vez fue del artiguense Rubén Paz, que ya alternaba en la pelota. Américo Paredes otra vez y un 2-2, no daba respiro aquel Fénix, que reiteramos llegó a estar colocado muy arriba en la tabla de posiciones y que jugó la liguilla pre-Libertadores de América. El centro y Morena ahí de cabeza y en el rebote otra vez marca el tercer tanto para Peñarol. El instinto del goleador, ¿verdad? Cabecea, estaba festejando, se dio cuenta que no había entrado, vuelve sobre la pelota y le pega de derecha para poner el 3 en la vera. Pero Fénix no se daba por vencido y va a aparecer Jorge Daniel Cardacho cerca del final del partido. Faltaba muy poco para la culminación para poner de esta manera el nuevo empate. 3-3 parecía definitivo porque prácticamente no había tiempo para más nada, salvo para esta jugada. El centro pasado y Morena en la hora que convierte de esa manera. El centro al segundo palo o algo más allá del segundo palo, ¿verdad? Y qué bien que se manda Morena para meter el frentazo hacia abajo y poner el 4-3. En la jugada anterior el centro de Venancio Ramos había sido formidable. Y aquí estamos frente a Liverpool. Peñarol venía de quedar eliminado en la Copa Libertadores de ese año. De cualquier manera se ponía en ganancia 1-0 con ese gol que ustedes veían. Y va a llegar esta jugada, el penal sancionado por el árbitro y la posibilidad para los negriazules de empatar el compromiso. Peñarol había quedado afuera frente al Deportivo Cali, ¿verdad? En la Copa Libertadores de América. El Cali obtuvo victorias allá y acá en Montevideo. Y Peñarol tenía que reponerse y buscaba hacerlo frente a este difícil Liverpool al que vimos ya convertirse. 2-1 se ponía Peñarol, una fórmula repetida, el desborde de Ramos hasta el fondo, el remate de Morena en la boca del arco, parecía que el partido se liquidaba. Esta fue una jugada que dio para la polémica. Fossati entendió que esto era tiro libre indirecto, dejó pasar el remate del futbolista de Liverpool, pero el mismo valía. El chanfle se coló sobre el parante derecho del arco Mirasoles. Ahora el rival es de la vista de nuevo y Peñarol le gana esta vez
3-1. Aquí el que la lleva es Maneiro, ¿no? Y el que define es Morena. Los 3 goles de Peñarol van a ser por intermedio del número 9, precisamente aprovechando esa pelota que había peleado Hildo Maneiro. Empata el partido. Abraham Geladian había puesto el partido 1-0 para el conjunto papal. Y ahí aparece Rubén Paz llegando hasta fondo, el centro, la mano y el penal para los Mirasoles que sanciona Artemio Ascensión. El gol anterior de Morena había sido de derecha, ¿verdad? Y acá sí le va a pegar de zurda con la clásica potencia, pelota que pega en el parante izquierdo y se mete en el arco de José Luis Sosa nada pudo hacer para detener ese remate. Otra vez Maneiro por la izquierda del centro y cayéndose ahí en palomita, tirándose hacia adelante. Morena pone el 3-1 definitivo. El tándem funcionaba notablemente. Los pases en profundidad de Hildo Maneiro y la capacidad definidora de Fernando Morena con un sentido de ubicación y una precisión para definir realmente al video. Un rival siempre difícil, llegaba Defensor al Centenario, pero Peñarol tampoco lo perdonó, le ganó 5-0. Guillermo Flores era el arquero de aquel conjunto violeta que debió salir lesionado de ese compromiso. Paz había puesto el primero y Maneiro es el que ahora aparece definiendo. De cachetada la coloca notablemente al segundo palo, un hombre de cabecita siempre erguida, con un panorama de campo fenomenal y que le pegaba muy bien a la cara. Este era el juvenil guardameta Rubí que debió ingresar en ese partido. La pelota que le roba a Fernando Morena no la pudo dominar cuando salía fuera del área el arquero del conjunto violeta y ya Peñarol lo liquidaba, estaba 3-0. Ahí el que se va es Venancio, ¿no? Habilitado, elude al arquero y coloca el disparo después cruzado. Vean, amaga el tiro. Cuando el arquero efectúa el movimiento para evitar el remate, la toca hacia su izquierda y define impecablemente con poco ángulo. Peñarol seguía yendo arriba y este que define así por encima de la salida del arquero es Walter Olivera, el zaguero que había subido cerca del final para que Peñarol, reiteramos, orientado por el brasileño Dino Sani, cantara lotería. El indio solía hacer goles de cabeza, ¿verdad? Pero goles como este en jugadas de campo no son muy frecuentes y seguramente los guardará como un gran recuerdo. Cerro en el Centenario ganaba 1-0, el gol del argentino Norberto Madurga, seguramente muchos lo recuerdan, ya estaba culminando su trayectoria profesional, pero Peñarol llega al empate por intermedio de Rubén Paz. El cabezazo del artiguense que se mete muy bien a buscar esa pelota que llegaba de la derecha. Madurga había sido una formidable figura en Boca Juniors, sobre todo cuando Boca salió campeón, con él como volante junto con Orlando Medina, un uruguayo, ¿verdad?, en los tiempos en que dirigía Alfredo Di Stéfano. Comenzaba a alternar también en el primer equipo Víctor Hugo Diogo. Por el lateral derecho Maneiro vencía a Eduardo Belsa, que defendía el arco del Cerro. Y esto es en el Parque Alfredo Víctor Viera, seguramente para muchos casi irreconocible. Morena ponía el 1-0 frente al Montevideo Wanderers. Diogo había salido campeón sudamericano con la selección uruguaya juvenil en el 77 en Venezuela y había entrado cuarto en el Mundial de Túnez. Y acá el que se va es también el integrante de la selección juvenil, Rubén Paz. Saca un remate cruzado que rompe la red y marca el tanto para el conjunto. Y esta es una jornada para el mejor recuerdo de Peñarol y también de su goleador, Fernando Morena. 16 de julio de 1978, los Mirasoles vencen a Huracán Buceo 7-0. Los 7 goles fueron conseguidos por Morena. Una marca excepcional, récord de goles en un partido, ¿verdad?, para Fernando Morena, quien ese día también dispuso de un tiro penal, ¿verdad?, que no pudo convertir, en una jornada formidable, destacada por su singularísima eficacia. 2-0 estaba el partido, cerca del final le detiene este penal Alanís en el primer tiempo, pero en el rebote Morena marca el 3-0 y aquí presten atención a Maneiro, perfectamente podía definir él, pero dejó el toque para Morena, advirtiendo que, como lo dijo años más tarde el mercenario, podría ser una tarde realmente importante para el goleador. La jerarquía técnica y también el altruismo, ¿verdad?, de Maneiro, que pudo egoístamente haber culminado en la maniobra y se la quiso dar a Fernando Morena, quien aquí volvió a convertir. 5-0 y esta es otra jugada increíble. El rebote en el lateral de Huracán Buceos, la pelota termina pegando en el horizontal, lo observan ustedes, había rechazado el arquero y aparece tras la pelota pegar en el travesaño Morena para poner el 6-0 y aquí en la hora marca el séptimo. Quería el destino indudablemente que Fernando Morena fuera ese día el goleador exclusivo y el hombre que bajara una marca que parecía difícil de superar. 7 goles en un partido. Ahí estaba el festejo entonces del número 9. Peñarol se seguía acercando a paso seguro al título de campeón uruguayo y llegaba el turno de Nacional en esta jugada en la cual el árbitro marca penal. Aquí debutaba prácticamente oficialmente en el primer equipo de Peñarol Fernando Alves. La sanción del árbitro da Rosa y Morena pone el 1-0.
El remate efectuado abajo sobre el parante derecho esta vez. Rodolfo que se tira por ese lado pero que no llega. Y Peñarol en ventaja por 1-0. Y acá el que pide penal es Nacional. Lo sanciona también el árbitro. Alfredo Polilla de los Santos va a ser el encargado de rematarlo así, de esta manera, fuerte, a la izquierda de Alves, que se había tirado bien pero no llega. Es el empate 1-1. Así habría de culminar aquel partido, pero reiteramos, Peñarol estaba allí a un paso del título que habría de lograr frente a Rentistas. Un campeón invicto que no pudo ese año vencer en ninguno de los dos partidos de Nacional. Resultados de empate, 2-2 en la primera rueda, 1-1 en la segunda. Y aquí Morena quiebra su propio récord, asegurando además el campeonato para Peñarol. 35 goles es la marca que estaba alcanzando, y aquí habría de alcanzar el 36, superando su propio récord de 34 goles en un campeonato uruguayo. Una media chilena el primero y el cabezazo en este para conformar un guarismo extraordinario, un nuevo récord de Morena. Después del uruguayo, la liguilla de 1978 también marcó otro torneo con sonrisas para Peñarol, redondeando una temporada jalonada por victorias. La temporada siguiente resultó ser muy especial. Tras 6 años en el club, Morena se marchó rumbo a España. Su alejamiento marcaba una serie de dudas sobre el futuro del equipo, pero la oncena siguió adelante, renovando la delantera de la mano de 3 juveniles que con la casaca uruguaya ya habían obtenido notoriedad. Se trataba de Venancio Ramos, Rubén Paz y Ernesto Vargas. En 1979, Peñarol volvía a ser el campeón uruguayo. Año 1979, de promoción de juveniles. Un año que comienza Morena con goles como este, pero que no habrá de terminar con la casaca de Peñarol. Es que a mitad de año, en agosto, habría de irse para el fútbol español. Una transferencia muchas veces postergada, pero que se concreta frente al conjunto de el Rayo Vallecano. Ganaba Peñarol 1-0 con el gol de Morena, y con otro gol de Morena, esta vez de penal y en Jardines, los aurinegros se van con la victoria por 2-0. Amaga tirar hacia la izquierda del arquero, este se va para ese lado y la empuja suavemente hacia el otro palo, poniendo el 2-0. Un juvenil Mario Saralegui aparece para definir ante la salida del guardameta Jorge da Silva y poner la apertura en el marcador frente a Rentistas, que de esta manera entonces le permitía a Peñarol abrir el camino para otra victoria. También promovido en aquella selección juvenil de 1977, en la que era suplente de Duque, y la rápida lesión del danubiano le permitió al artiguense ser titular en el resto del campeonato. De tiro libre y con la complicidad de la barrera que desvía esa pelota, Morena encuentra el segundo. 2-0 entonces ante el conjunto de Rentistas, y victoria por la mínima diferencia ante Bellavista. Ya no se daban los tanteadores contundentes de la temporada anterior, pero Peñarol seguía ganando en este 79. Ese era Rodolfo Abalde, que había jugado en Liverpool y que después jugaría en Nacional, que le daba la victoria al equipo Mirasol. Le pegaba espléndidamente bien a la pelota y saca un disparo cruzado abajo fuerte que se mete en el arco de la alta. Tarde dura para los Mirasoles. Aquí habrían de perder el invicto frente al Club Nacional de Fútbol, que gana 3-0. 2 goles de Waldemar Victorino y uno de Julio César Ocampo. Ahí está el penal de Olivera sobre Victorino, que le va a permitir a Ocampo poner el 2-0 en el marcador. Un Peñarol que con Morena no había perdido por el campeonato uruguayo frente a Nacional. Y de esta manera también el 9 pierde el invicto. El remate de Ocampo, ex delantero de Danubio, que ponía entonces el partido 2-0 para los tricolores, que habrían de redondear la goleada en el segundo tiempo. Un Nacional que echaba bases para el equipo que al año siguiente con refuerzos iba a ganar el uruguayo y la Copa Libertadores. Ahí está el desborde, no llegaba el manotazo Jorge Fossati, y Victorino, anticipándose a Eduardo de la Peña, ponía el 3-0 definitivo. Tarde de festejo para el Club Nacional de Fútbol y de preocupación para Peñarol, que después debió enfrentar al equipo de Wanderers en el Estadio Centenario. Fue empate 1-1, las cosas no caminaban muy bien para los Mirasoles. Ahí está Hildo Maneiro, el remate, pero Peñarol no pudo quedarse con la victoria ante los bohemios. Qué bien le pegó ahí con cara externa de pie derecho Maneiro, lo hacía todo bien, Ahí llegaba precisamente el tanto del empate para el conjunto de Wanderers. Peñarol que seguía sin poder recuperarse, y ahora entonces el turno de los Mirasoles frente a Cerro. Aquí sí se reencuentra con la victoria. El envío de Morena de pierna derecha pasado, y pasando el segundo palo arremete allí Washington Olivera, el Trapo Olivera, quien convierte con la casaca aurinegra. Había jugado en el Montevideo Wanderers, aparecía de esa manera convirtiendo, después tuvo unos cuantos años en el fútbol chileno, y Morena va a ser el encargado de poner el 2-0 final en este compromiso. El toque, todo el mundo sigue de largo, y de derecha Morena pone el 2-0.
con la facilidad que siempre mostró para definir. Sobre el primer palo la dejaron pasar allí. Y finalmente la pelota que recibió después que Unanue dejara pasar ese balón, Fernando Morena, para pegarle de pierna derecha. Ante Sudamérica, un golazo de Maneiro. ¿Cómo le pegan, Y miren, sin reacción queda el guardameta de Sudamérica. Se ponía en ganancia el conjunto Mirasol en el último partido que habría de jugar Morena en su primer ciclo en Peñarol, porque después sería transferido, como ya dijéramos, para el Rayo Vallecano. Acá no llega, a pesar de su esfuerzo, el Indio Olivera a evitar el remate y se produce el empate de parte del conjunto naranja. Otra vez Peñarol que se pone en ganancia en este partido. Es Avalde el que la toca sobre la línea. No pudo retener el guardameta Pelayes de la Institución Atlética Sudamérica. Y ya Peñarol entonces estaba cerca de anotarse otra victoria. Pareció que la pelota entraba ya con el remate de Morena, ¿no? Sí, la aseguró por las dudas Avalde. Y aquí sí Morena no habrá de dejar dudas. Estaba aguantándose en el pique para no quedar fuera de juego, y así define entonces en lo que era su último gol en aquel campeonato uruguayo de 1979. El futuro se abría con incógnitas, porque se iba el hombre que había desequilibrado durante mucho tiempo en el fútbol local. El que cambió la historia a partir de 1973, cuando pasó a defender a Peñarol procedente de River Plate, contrariando lo que pareció ser el sentimiento incluso de su familia y marcando lo que habría de ser una era de glorias para el Instituto Carbonero. El festejo de Peñarol, que sumaba 2 nuevos puntos en un estadio centenario que comenzaba a cambiar su fisonomía, porque la platea olímpica también empezaba a tener otro aspecto. Ustedes ahí lo veían, incluso recién aparecían las butacas, el penal, y el que está en el arco nuevamente de Peñarol es Fernando Alves. El tiro alto y fuerte resulta inatajable para el arquero de las selecciones juveniles celestes. Y aquí Peñarol iba por el empate. El centro es del formoseño Daniel Oscar Quevedo, que tenía su segundo pasaje por Peñarol. El golpe de cabeza de Vargas arriba para poner entonces el empate para el conjunto de Peñarol. Quedó sin asuntos el guardameta Luis Cáceres. La presencia de Vargas, integrante de la selección juvenil que dirigía don Raúl Bentancor, estaba sirviendo de bálsamo para la ausencia de Fernando Moreno. Y ahí aparece Quevedo entonces marcando con ese golpe de cabeza el 2-1 para el conjunto de Peñarol, que se aseguraba la victoria y que volvía a estar entonces en la pelea por el título. Partido nocturno y el duelo que permite allí el cabezazo de Hildo Maneiro frente a River para poner en ventaja a los aurinegros. La bronca del arquero darcenero Carlos Goyen con el resto de sus compañeros en la defensa por ese tanto convertido por Peñarol, que parecía ir superando entonces ya a esa altura la ausencia de su goleador, y que también se transformaba en uno de los principales candidatos a seguir en la lucha por el título. Otra muy buena definición del conjunto de Peñarol. Otra vez ahí aparece Maneiro, el toque por arriba, tomando a contrapié al arquero darcenero, y ya la victoria que parecía poco menos que segura. Impecable el toque, suave, ¿verdad? Pero muy certero para poner el balón sobre el parante izquierdo. Maneiro en otra producción formidable en un equipo al que le rindió notablemente en los años que estuvo a su servicio. Un Peñarol que seguía mostrando entonces muchas caras jóvenes. Ustedes veían en acción allí a Mario Saralegui iniciando esta jugada que vuelve al culminar en la red de River. Victoria contundente de este Peñarol, que seguía siendo orientado por Dino Sani en este año 1979, esta vez por 3-0 frente al conjunto de River. Nos vamos ahora a Belvedere, escenario colmado para la victoria de Peñarol ante Liverpool por 3-0, reiterando el marcador anterior. Una cancha difícil, ¿verdad? Siempre para los equipos grandes cuando han debido visitarla, pero Peñarol que resolvió el pleito con una facilidad mayor de la prevista. Ahí está la volea de Rubén Paz pegándole notablemente sobre el parante derecho. Vean qué bien coloca su pierna, ¿verdad?, hacia abajo para meter el balón en la valla negra azul y abrir el marcador. Era el 1-0 entonces, y de la mano de los juveniles Peñarol comenzaba a asegurarse otra victoria, porque el segundo tanto habrá de llegar en esta jugada. El centro, el envío y la presencia de Ernesto Vargas para aplicar el golpe de cabeza y poner el 2-0 para la visita. La característica de Vargas, un hombre que se elevaba notablemente, que cabeceaba con una gran precisión para colocar esa pelota sobre el segundo palo y de esa manera poner el 2-0. Ahí lo tenían otra vez a Quevedo desbordando sobre el sector derecho. Una serie de errores del fondo de Liverpool que culminan con este remate de Rubén Paz, que se mete entre el arquero y el palo para poner el 3-0. Excepcional definición del artiguense después de recuperar la pelota. Le pega con cara externa de pie izquierdo y la mete con muy poco ángulo en el arco negro y azul para consagrar una excelente victoria en una cancha muy difícil.
Victoria como visitante también en el Francini, partido nocturno frente a Defensor, 2-1. Y aparece Paz rematando abajo junto al caño izquierdo del guardameta violeta para poner la apertura en el marcador. De los pocos partidos que uno puede ver, ¿verdad?, jugados en la noche en la cancha de Defensor, con una iluminación que no era ni por asomo la ideal, como ustedes captan en la imagen bastante borrosa, el empate del conjunto dueño de casa para dar paso ahora a esta victoria de Peñarol, muy trabajosa, con gol de Vargas, quien con cabezazo impecable sobre el parante derecho pone el 2-1 que sería definitivo. Ahí está entonces la definición. Otra victoria que se sumaba en el equipo de Peñarol, y el turno ahora sería para enfrentar al conjunto de Danubio en el Estadio Centenario. El doblete del conjunto Mirasol llega por intermedio del artiguense Rubén Paz, ya a esa altura dueño de la camiseta número 9. Había sustituido definitivamente a Fernando Morena. Vean cómo la baja la pelota para después sacar el latigazo de pierna izquierda que se mete sobre el parante derecho del arco de la franja. Saralegui, Paz, la sociedad de los artiguenses, y el remate abajo, qué bueno que es el zurdazo del número 9 de Peñarol para decretar el 2-0 que sería el definitivo. Un jugador de una zurda prodigiosa, con una destreza impresionante en el manejo de la pelota y con muy buen disparo, como ustedes ven. Frente a Rentistas, otra vez la definición es esta. Maneiro de penal pone el partido 1-0. Lo fusiló al guardameta de los Bichos Colorados. La falta había sido contra Venancio Ramos, que se había ido a festejar por anticipado. Y acá una nueva infracción que el árbitro sanciona adentro, cuando era dudoso, ¿verdad?, que hubiera sido dentro de la división. Otra vez la revancha, otra vez el remate, esta vez por intermedio de Washington Olivera para poner entonces el partido 2-0. Victoria frente a Bellavista. También idéntico marcador, 2-0. De esta manera comenzaba a ganar el conjunto de Mirasol por intermedio de Vargas. El centro de Venancio Ramos hacia atrás y la entrada fulminante de Vargas para saludar y colocarla de cabeza hacia abajo. El festejo de los Mirasoles, así habría de culminar el primer tiempo, y vale la pena observar esta jugada. Ese es Ramos. Vean, 1, 2, 3, el toque atrás, y Maneiro que pone el partido 2-0. Toda la picardía, el dribbling desequilibrante de Ramos, la serenidad de Maneiro para colocarla donde no la podían alcanzar los defensas papales. El partido que viene ahora sería decisivo también en la marcha del campeonato uruguayo frente a Nacional en el Estadio Centenario. Al comienzo del segundo tiempo, Ernesto Vargas habrá de marcar el único gol del compromiso. Ahí está, ante la salida de Rodolfo Rodríguez, pone el partido 1-0 para los Mirasoles. Un encuentro muy polémico por el arbitraje de Juan Daniel Cardelino, que daría lugar a muchas protestas. El remate de Vargas, que no sale como él hubiera deseado. La pelota igualmente se mete después de haber rebotado aparentemente en un rival sobre el parante izquierdo, y Peñarol que gana el clásico por 1-0. Ahí está el festejo de la tribuna adicta a Peñarol, y el turno ahora es frente al Montevideo Wanderers. 2-0 también, reitera el marcador. Peñarol habría de llegar aquí la apertura en este penal que sanciona el árbitro, las protestas de los jugadores de Wanderers por la decisión del juez, pero Paz de esa manera ponía el 1-0 para el conjunto que habría de ser el campeón. Ya afianzado el artiguense, estaba en un permanente coloquio con la red del arco rival, y ahí vieron con qué contundencia definió desde el punto del penal. Y aquí se viene otra vez entonces la segunda conquista para Peñarol, el toque atrás sin inconvenientes. El artiguense vuelve a marcar. Ahí está la decisión de línea convalidando la jugada. 2-0 le ganaba Peñarol a Wanderers, y ya lentamente se acercaba al título de bicampeón del Uruguay. El pase final es hacia atrás, está perfecto que en línea haya convalidado la incidencia en la cual vuelve a hacerse presente en el marcador Rubén Paz. El turno ahora es para Sudamérica. Empate 1-1. No pudo Peñarol con el conjunto Buzón en esta ocasión para lo que fue el empate de Peñarol. Ahí estaba la puesta en ganancia del conjunto Mirasol por intermedio de Lorenzo Unanue. El rebote en el guardameta, y está el remate. No retiene el arquero Buzón, y el número 5 de Peñarol ponía entonces el partido 1-0 para el conjunto de Peñarol. Reiteramos, en partido jugado en el Centenario. Más retrasado Lorenzo Unanue, ¿verdad? Como volante central, un jugador de una gran capacidad, hacía todo fácil, con un sentido colectivo envidiable que pocos tenían. Y ahí vino la igualdad. Y ahora el turno es para enfrentar a Huracán Buceo. Como ven ustedes, victoria por 2-1 del conjunto Mirasol. Ahí llega el primero para el equipo de Peñarol. La volea que no sale bien. El remate arriba, alto, del futbolista de Peñarol para poner entonces la puesta en ganancia de los Mirasoles.
Escapada por izquierda de Washington Olivera, ¿verdad? Centro pasado y Rubén Paz, que de nuevo de cabeza la mete en el arco ante la imperfecta salida del arquero. Habría de llegar después el tanto del descuento para el conjunto tricoplayero, pero que no sirvió para llegar al tanto del empate. 2-1 la victoria de Peñarol, y en el próximo compromiso los carboneros habrían de tener un freno en su camino hacia el título, porque enfrentaban a River por la noche en el Centenario y la victoria fue para los darceneros por 3-1. De esta manera comenzaban a llegar a la victoria los futbolistas del conjunto de River. El toque corto que desarmó la barrera y el zurdazo sobre el parante izquierdo que pone en ventaja al equipo rojiblanco. River, que había de hacerse dominador en la noche en el Estadio Centenario. El argentino José Rosauro Cabrera es el que aparece maniobrando y sacando este remate que no retiene el guardameta de Peñarol y le da el 2-0. Y ya se veía que River se adueñaba poco menos que definitivamente del partido de esa noche en el Estadio Centenario. Ahí Peñarol, que va por el descuento y lo logra finalmente. El remate abajo, el disparo era del futbolista Gustavo Dillman para poner entonces el 2-1. Habría una cuota de esperanza para el equipo de Peñarol, pero River estaba muy bien parado en esa jornada y habría de consolidar la victoria poniendo el partido 3-1. Ahí estaba la salida, la definición, el toque de Eguren para poner el 3-1 entonces y la victoria de Arcenera. Peñarol habría de seguir esperando para llegar al título. Llega el turno de Cerro. Encuentro jugado en el Centenario e Hildo Maneiro, que recoge el centro enviado desde la derecha por parte de Venancio Ramos para de esa manera abrir el marcador. El festejo de Peñarol entonces, que volvía a transitar el sendero que lo habría de dejar nuevamente con la victoria. Como ustedes veían, sería por 3-0 y va a aparecer otra vez en acción Rubén Paz, reencontrándose con la red adversaria. La sanción del árbitro, el penal para los Mirasoles, que lo habrá de ejecutar entonces el número 9 artiguense. Una vez que esté la orden del árbitro, ahí está abajo a la izquierda del guardameta Eduardo Belsa, que se tira bien pero que no llega, y de esa manera entonces Peñarol se ponía 2-0. A él se lo hicieron después de una gran maniobra en la que fue eludiendo rivales en carrera hacia el arco, y él lo convirtió con precisión, a pesar de que, decía Eduardo, se tiró bien Belsa. Vargas, la devolución para Paz, define muy bien ahora el toque con la pierna derecha después de hacer jugar en el achique al guardameta del Cerro. 3-0, victoria concluyente de los Mirasoles. Amagó el remate, cuando se tiró el arquero la enganchó hacia adentro y con la de palo la metió para poner el 3-0. Ya Peñarol estaba en el umbral de la consagración, era el turno del último partido frente a Liverpool, pero ya cuando Peñarol sale a jugar este compromiso era el campeón uruguayo, porque Nacional había empatado con Defensor y no podía ninguno alcanzar ya al conjunto Mirasol. Y de esta manera ya Peñarol comienza a transitar el camino hacia la victoria con ese toque corto de Venancio Ramos para poner el partido 1-0. El centro que vino desde la izquierda la fue a buscar un defensa junto con Venancio, la llegó a tocar Venancio y de esa manera marcó el primero para pegar. Le vean hablando de Venancio, qué definición perfecta. Cuando sale el arquero y normalmente todos se ponen nerviosos, miró la valle con gran precisión, la colocó por abajo junto al parante izquierdo para poner el 2-0. Ya no había dudas incluso sobre que esa noche sería de pleno festejo para Peñarol. Golea 6-0 al conjunto de Liverpool. El primer tiempo se fue con ese 2-0 con los dos goles del futbolista artiguense, y aparece otro artiguense, Rubén Paz, que define muy bien. Vean cómo para la pelota y cómo define para poner el 3-0. Y de pierna derecha, después de haberla tocado tras el exacto regate que hace con la izquierda. Ahí está el festejo del goleador de Peñarol en ese campeonato uruguayo en 1979, el abrazo con sus compañeros. Ya Peñarol entonces estaba ganando y goleando en ese compromiso, reencontrándose a su vez con las goleadas. Otro centro del área y aparece Paz nuevamente para zambullirse y poner con ese golpe de cabeza el cuarto gol de Peñarol. En un año en el que se fue Morena, apareció Paz con toda su enorme capacidad de goleadora, después de haber tenido actuaciones estupendas en el equipo juvenil que ganara el sudamericano en Montevideo y que después obtuviera el tercer puesto, habiendo perdido un solo partido, ¿verdad?, en el Campeonato del Mundo de Japón, frente a la selección argentina. Cayó Uruguay. Argentina después jugó la final con la Unión Soviética, que perdió un partido más que los celestes, ¿verdad?
Una muy buena definición de Víctor Hugo Diogo ante la salida de guardameta de Liverpool. Cantaba lotería en ese compromiso. Peñarol estaba ganando 5-0 frente a Liverpool y quedaba el turno para cerrar la goleada por 6-0 por intermedio de Ernesto Vargas, que ahí aparece peleando la pelota para definir de esta manera y, como decíamos, cerrar el marcador. Qué bien que la hace, ¿eh? Parecía embarullada la jugada al principio, pero después como clarifica, amaga allí. Y cuando el arquero sale, la engancha para adentro y la mete para rubricar una muy buena jornada urinera. Ya no quedaban dudas entonces sobre quién era el campeón uruguayo en 1979. Peñarol en el último compromiso le ganaba a Liverpool por 6-0 y de esta manera iniciaba la vuelta olímpica del campeonato uruguayo de esa temporada, después de pasar algunos sobresaltos, algunas dudas de la mano de futbolistas juveniles que comenzaban a firmarse en la primera división. Peñarol obtenía por segundo año consecutivo el campeonato uruguayo. Aprovechando básicamente la constitución que tenía de hombres maduros, experientes, y el aporte de estos juveniles que Peñarol contrató con mucha visión y que habían preparado admirablemente la selección uruguaya, don Raúl Bentancor y el profesor Gil. Una vuelta olímpica diferente, muy diferente a la de estos días. Únicamente los futbolistas saludando a su público. De esta manera entonces Peñarol estaba cerrando el año 1979. Ahí están ya los jugadores marchándose para los vestuarios. Peñarol era el campeón uruguayo de ese año. 2 torneos consecutivos para los aurinegros, después del invicto 78, este 79 con una muy buena producción.